¿Cómo? ¿Cómo está eso, no? Y en el caso de algunos, aún pudiéramos pensar, unos líderes del pueblo de Israel, pues no, ¿verdad? Qué tristeza. Si pesamos esas dos cosas, nos damos cuenta que Dios escoge a la gente que en verdad le busca. Él escoge en verdad a la gente que dice que pesa el corazón. Él es el que pesa los corazones, ¿no? Y Él es el que decide. ¿Por qué? Porque sería muy injusto que Dios escogiera a las personas que lo buscan, que quieren entregar su vida totalmente a Él, y Dios no las escoja, ¿verdad? Así es que debemos de tener esa idea clara. Dios escoge a quienes, a la gente que le busca. Dice la Escritura que le ama, ¿verdad? A la gente que lo tiene por alto a Él, ¿verdad? Así es que rápidamente voy a repetir lo que dije al principio para que ubiquemos estos libros. El libro de Génesis, dice la Escritura, en un sentido, ¿verdad? Podemos entender que Dios revela en el libro de Génesis la creación efectuada de Dios, pero también la declinación del hombre. O sea, la caída del hombre se expresa en este libro, ¿verdad? Después podemos observar en el libro de Éxodo, el libro de Éxodo revela la salvación efectuada por Dios y la edificación de su morada. Qué interesante, ¿eh? Éxodo. Éxodo revela la salvación efectuada por Dios y la edificación de la morada de Dios, ¿verdad? De su morada. En el libro de Levítico, que hemos terminado, ¿verdad? El libro de Levítico, podemos ver, o sea, Dios revela la adoración, es decir, la adoración del hombre hacia Él, de la creación hacia Él, y el vivir propios de los que hemos sido redimidos por su gracia. ¿Okay? En el pasado sabemos que Dios instituyó una forma en la cual el hombre podía ser salvo. Era por medio de sacrificios y holocaustos. ¿Okay? Sin embargo, en este tiempo nosotros tenemos que poner nuestra confianza, dice la Escritura, necesitamos poner nuestra fe en la obra redentora, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús. Dios nos redimió de nuestros pecados. Y así como nos redimió, que es, pagó la culpa, el Señor pagó nuestras culpas, nuestros pecados, Él también nos hizo nuevas criaturas, nos regenera. Y eso viene a ser en automático. ¿A qué me refiero? Una persona que es perdonada por Dios, a sí mismo, en ese mismo momento, Dios la vuelve una nueva criatura, la regenera, le da una nueva vida. Hemos estado viendo también que la nueva vida es una vida espiritual. La vida física y la vida psicológica o anímica ya la tenemos desde que nacemos como seres humanos. Pero la vida espiritual solamente Dios la puede dar. Solamente Dios puede dotarnos, ¿verdad?, de la vida espiritual. ¿Ok? Muy bien. Y quiero añadir con respecto a este libro puntos muy relevantes, muy relevantes. El libro de Levítico fue hecho con un fin muy preciso. ¿Por qué es un fin muy, muy importante? Creo que este punto es verdaderamente de suma importancia porque marca la adoración a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Me lo pueden decir ustedes? Reconocer a Dios. Allí en casita, por favor, si quieren
expresarme el punto de vista que tiene, se los voy a agradecer mucho. El adorar a Dios, el reconocer a Dios, implica el objetivo principal por el cual Dios nos salva. Repito, el objetivo principal por lo cual Dios nos salva es a causa de ¿qué? De que le adoremos. Que seamos vasos útiles, dice la Escritura en Romanos capítulo 9, vasos útiles para Él. Hemos sido creados como seres humanos, en verdad, pero nuestro objetivo principal es adorar a Dios. Para eso nos creó Dios. Ese es el principal objetivo. Cuando tú adoras a Dios, ¿qué es lo que pasa en tu vida? ¿Qué es lo que sucede en ti? ¿Hay un gozo? Por supuesto que hay un gozo. ¿Qué más hay en ti? Satisfacción. Paz. Una paz increíble, ¿verdad? Una paz porque como Dios controla todas las cosas, Él es el que nos guarda, ¿verdad? Nos protege, nos suministra, ¿verdad?, lo necesario para nuestra vida. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Hay un deleite. Vamos, para ver una satisfacción en nuestro ser interior, tiene que haber un ¿qué? Un deleite. Cuando tú te comes ¿qué es lo que les gusta más a ustedes cuando van a algún lugar donde sirven, no sé, malteadas o nieves o este tipo de alimentos? ¿Qué es lo que les agrada más? ¿Qué es con lo cual se deleitan más? ¿Perdón? Un mostachón. ¿Pero qué es eso, hermano? Un pastel. Yo digo mostachón. No debe ser la abeja esa que le llaman mostachón, ¿verdad? Bueno, ¿es un qué? Es un pastel. Cuando tú te estás saboreando, bueno, estás comiendo el pastel, ¿qué pasa en tu paladar? ¿Qué pasa en tu boca? ¿Qué sucede? Hay rayos y centellas. No, eso es cuando pica, ¿verdad? No, pero cuando estás deleitándote en este mostachón. Satisfacción. Mira, hasta el hermano pone los ojitos así medios como que en las nubes. Ok, muy bien. A ver, Fabi, ¿qué te gusta? Todo lo que es chocolate. Pero, ¿tienes algún preciso, un sundae de chocolate o un pastel? Un pastel, ok. Muy bien. Yo no te pregunto a ti, bueno, Dani. A ver, Dani, ¿qué te gusta más a ti? ¿Una nieve de qué? ¿De qué? Fresas con crema, muy bien. O sea, ¿y qué sucede cuando ustedes están degustando esto? Llega hasta el cerebro, ¿verdad? ¿Y te deleitas o no? Te deleitas. Aparte de que te satisfaces, una cosa es satisfacer y otra cosa es que te deleitas, ¿verdad? ¿Tú te deleitas? Okay. Así nosotros nos debemos deleitar en el Señor. Así nosotros nos debemos de saborear, ¿verdad? Jesús decía, porque la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús decía que el hecho de hacer la voluntad de Dios era un deleite para Él. Es verdadera comida. Se disfruta. Amén, ¿verdad? Y verdadera ¿qué? Bebida. Lo disfrutas. ¿Sabían que esto es parte de adorar a Dios? Esta es la misma adoración. Cuando tú estás en una común unión, ¿con quién? Con Dios. Tú disfrutas, te deleitas con Dios.
¿Ok? Esta es la verdadera adoración. Porque generalmente, ¿qué es lo que se hacía en un tiempo atrás? Cuando llegaban al templo, ¿qué es lo que hacía la gente? Se postraba, se hincaba, ¿verdad? Algunos adoraban de una manera, otros de otra manera, oraban, ¿verdad? A veces vemos a los judíos allá en la muralla, ¿verdad? Que quedó de Jerusalén, en el muro de los lamentos. ¿Qué están haciendo? Esto es lo que hacen. ¿No se cansan? Sí se cansan porque se pasan ahí un tiempo tremendo, ¿no? Creo que desde las 6 hasta las 9 de la mañana, 3 horas. Imagínate. Este era un rito. Estoy comparando, acuérdense, la adoración que se hacía en el Antiguo Testamento con la adoración que debemos de hacer en este tiempo, ahora nosotros. ¿Ok? Antes eran puros ritos. Ofrecían sacrificios, holocaustos. Pero ¿cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba la parte subjetiva que no se ve? ¿Cómo estaba su conciencia? Mal. ¿Qué comparación, verdad? Entre una adoración en el Antiguo Testamento y ahora la adoración que el Señor recibe de parte de nosotros, ¿no? Déjenme orar para poder entrar profundo. Padre, te damos gracias en esta tarde mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de adorarte, de reconocerte como Dios, Señor, de poder, Señor, acercarnos a tu presencia, de poder, Señor, adorarte como tú lo mereces, Padre. Y, Señor, te damos muchas gracias, te pedimos en el nombre de Jesús, humildemente, Señor, conscientes que tú eres el todo de nosotros, Padre. Pedimos que tú dirijas este tiempo, que yo sé que ya lo estás haciendo, Padre, y que tú nos permitas comprender en su totalidad el mensaje, Padre. Yo te doy gracias, toma el lugar que a ti te corresponde, Señor. A ti sea toda la gloria y todo el honor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Antes, la adoración se centraba ¿en qué? En los ritos. En ciertas acciones que se llevaban a cabo. Por medio de los sacrificios, por medio de los holocaustos, en fin. Se tenía que hacer una serie de cosas. Y una pregunta, ¿y en esto había un costo? Sí. ¿Era un costo alto o un costo sencillo? Muy bien. Era un costo alto. ¿Por qué? Porque tenían que sacrificar animales. Cada vez que una persona, yo me imagino que era un gastadero tremendo, hermanos. Muchas veces nosotros nos quejamos, ¿no? Decimos, no, y ay, esto y lo otro. Y hermanos, en ese tiempo no había excusas o pretextos, ¿no? Si tenían que casi pagar la mitad de lo que ellos ganaban, era bueno, ¿no? ¿Cuánto ganan ahora actualmente? ¿Cuánto pagan o cuánto recibe una persona que trabaja secularmente? Un ejemplo. José, ¿cuánto das? Tú que eres uno de los que conoce esta área. Bueno, el salario empieza como en 1800, creo. 1800, ¿qué cosa? ¿Mensuales o quincenales? O sea, 3600. Salario mínimo. Mínimo. Ok. Más o menos. 2500 es el que gana mejor, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Más o menos como cuánto, Dani. 3 a la quincena. Pues imagínense, hermanos, que por lo menos cada familia tenía que dar la mitad de su pago a cuestiones ¿de quién? De Dios.
aproximadamente. Y les voy a decir algo, yo pienso que no se quejaban, no se quejaban. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían pecado y no se quejaban. Ahora bien, imagínense que tenían que estar por X tiempos, ¿o no es cierto? Tenían que dedicar desde el viernes en la tarde hasta otro sábado. No, ¿tanto? ¿Una semana? Sí, a veces, ¿no? Estaban una semana en las fiestas y demás. Pero vamos a ponernos un poquito más cortos. Por lo menos era un día que tenían que estar sin hacer nada. Entonces trabajaban 5 días. ¿Dios demandaba ese tiempo? Sí, Dios lo demandaba. Si alguno hacía algo el sábado, ¿qué pasaba? Era un peligro, Ahora, en este tiempo, Dios nos ha ayudado. ¿A qué? A que no tengamos que gastar tanto en sacrificios. Aunque a Dios eso ya lo tenía hastiado, dice Hebreos. Pero ahora, yo he escuchado, he visto, que a veces Dios nos pide algo, ¿verdad? Y ni siquiera le damos lo que Él nos pide. Es bien triste. Así como lo dije hace rato, Dime dónde está tu tiempo, dónde inviertes tu tiempo, dónde inviertes tus esfuerzos y dónde está tu dinero y te diré a quién adoras. Qué duro. Y es verdad. Nosotros tenemos que empezar a ubicar nuestra vida. ¿Cómo Dios te va a poder deleitar o cómo vas a poderte tú deleitar con Dios si no hacemos lo que Él nos pide? Si no tenemos algo en común, ¿que es quién? Es Jesús. ¡Qué tremendo! Nosotros debemos de considerar puntualmente que el efecto que causa en nosotros la adoración debe de ser una adoración ¿cómo? Real. Hay un canto que estoy por empezarlo pues nuevamente ¿cómo se llama? A sacarlo en la guitarra, que se llama Dios no hizo robots, para que cuando se levantaran en la mañana hicieran buenos días al Señor, ¿verdad? Y no, Dios no quiso robots. ¿Él lo pudiera haber hecho? Claro que sí. Es más, los ángeles lo hacen conscientemente, con todo su corazón, ¿verdad? Y ahí no pueden los ángeles mentirle a Dios, porque Dios conoce su verdad de ellos. Dios quiere que nosotros le adoremos según Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo? En espíritu. Nacer de nuevo, y en Juan 4:24 también nos enseña, desde el versículo 23 nos dice, porque Dios es espíritu. ¿Pueden leerlo, por favor, esos versículos? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un pequeño resumen y asimismo una entrada, ¿verdad?, al libro de Josué. ¿Cómo dice Juan capítulo 4, 23, por favor, y 24? Dice, ¿Sí? mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjense. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es que necesario. Una persona que ha nacido de nuevo necesita adorar a Dios. ¿Cómo?
en espíritu. Y en otra versión griega dice, y con veracidad. ¿Cómo adoras a Dios en espíritu? Deleitándote en Él. ¿Ok? Lees su palabra, te deleitas en su palabra, escuchas el mensaje, te deleitas en lo que dice su palabra, y de esa manera tú tienes como resultado, sí es cierto, es una adoración, pero ¿qué tienes como resultado? Un disfrute, una satisfacción, una alegría, algo que te va a llenar para que tú puedas seguir viviendo espiritualmente. ¿Cómo vives? Voy a irme a lo más sencillo. ¿Cómo vives tú? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que haces para vivir? En lo más sencillo, dígame, ¿qué es lo que hacen para vivir normalmente como seres humanos? A ver, José, comer, claro que sí. Porque si no comen, ¿qué pasa? Se mueren. Bueno, nos morimos, ¿verdad? Eso, nos morimos. Sí, nos morimos. Si no beben agua, ¿qué pasa? Es peor, ¿verdad? El asunto. Sí, dicen por ahí, güey. Es verdad. Una persona que no come y no bebe agua, ¿qué pasa? Se muere. Quedan todos debiluchos, ¿verdad? Todos arrastrando la cobija, ¿verdad? No. Sí, es cierto. Si no bebes, si no comes el alimento espiritual, ¿qué pasa? Es tan simple como esto. Si no te alimentas de su palabra, ¿cómo andas? Incómodo. Muy interesante. ¿Qué más? Débil. Tratándote de alimentarte por tu propia cuenta con el mundo. Imagínense esto, ¿eh? ¿Y qué es lo que te da el mundo como resultado? Intranquilidad. Aflicción. ¿Qué más? Vaciedad. Una ansiedad terrible. ¿Verdad? Todo el tiempo quieres y ya no sabes ni siquiera qué quieres, pero quieres. No sabes qué quieres, pero buscas. Pues no sé qué estás buscando. Estamos perdidamente extraviados, como decíamos hace un momento. Si no entendemos que lo único que te puede saciar verdaderamente, lo único que te puede alimentar espiritualmente, ¿eres nacido de nuevo? Pues lo único que te puede alimentar es la palabra de Dios y el hacer su voluntad. Si no lo haces, no hay nada. Es más, Juan la carta de Apocalipsis nos enseña que las iglesias estaban metidas en una bola de ¿qué? De ritos y de costumbres y de tradiciones. Aún dicen que seguían ciertas doctrinas de Jezabel, algunos de Baal, ¿verdad? Y tú dices, pero ¿cómo en las iglesias? Sí, en las iglesias, porque seguían buscando ¿en dónde? En el mundo. Querían tratarse de saciar en algo que no iban a poder ser llenos, jamás. Siempre iba a haber aflicción. ¿Qué más? Vacíos. Muy bien, hermanos. Vacío. ¿Qué más? Oscuridad. Sin sentido a la vida. ¿Verdad? Regirse por puras emociones. Una torpeza. Todo distorsionado. Es como si metieran, yo a veces les pongo este ejemplo, metan piedras en un vaso, una licuadora de vidrio. ¿Qué va a pasar? Va a tronar, hermanos. Va a despedazarse. Necesitamos, hermanos, necesitamos entender
Necesitamos entender que solamente Dios nos puede, ¿qué? Llenar. Pero de una manera como Él lo enseña, no como pensamos, porque a veces somos ritualistas, ¿eh? No, pensamos que con ir, pensamos que con hacer algunas cosas, pensamos que con dar algunas, ya estuvo. No, hermanos. Si no estamos haciendo las cosas que Él nos pide, también no va a funcionar. Nuestra vida debe de estar, como dice Hebreos, ¿me puedes buscar la cita, por favor? Cuando habla acerca de que un corazón limpio, en plena certidumbre de fe, en fin, ¿verdad? Una serie de una manera específica de cómo nosotros nos debemos acercar a Dios, en plena certidumbre de fe. ¿Puedes leerlo, por favor? Qué necesario es estar viviendo una vida como el Señor nos marca. ¿Lo tienes ya, disculpa? ¿Todavía no? Bueno, esperamos que lo cheques. Entonces, nuestra vida debe de ¿qué? De ser una vida consagrada a Dios. No le tengan miedo a esa palabra de consagrada. No le tengan miedo, porque a veces dicen, no, es que me voy a volver mocho. Le digo, no. ¿O no es cierto? Sí, yo lo he escuchado. Lo dicen, pues. Yo no quiero ser como aquellos cuyos dicen que están todo el tiempo en el templo ahí. Llorando, gritando, no sé qué tanta cosa hacen, dice. Bueno, no, Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es que tú estés verdaderamente, seas libre. Dios nos ha llamado ¿a qué? A libertad. Y la libertad no está hablando de que te sacó de una cárcel, no. Era una cárcel espiritual, sí. Una cárcel espiritual en tu interior, sí. Porque tú estabas condicionado a practicar constantemente, ¿qué? El pecado. Estábamos condicionados a hacer eso. ¿O no es cierto? Ahora en Cristo no. Por eso es que Dios nos ha llamado a una libertad. Para hacer ahora la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿puedes leerme esta parte? Hebreos, ¿me puedes decir la cita, por favor? Hebreos 10:22. Por favor, puedes leer. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora bien, gracias. Ahorita voy a seguir con ese punto. Quiero decir esto. Así como el Padre Celestial es el único que puede producirnos el nuevo nacimiento, el único que puede ayudarnos para nacer de nuevo, ¿quién es? Es el mismo Señor. ¿Quién es el que te da la libertad? Pues el Señor. ¿Quién es el que te da el alimento? El Señor. Él es el que produce el querer como el hacer, según Filipenses. Ahorita vamos a checar la cita. Pero fíjense bien, todo viene ¿de quién? Del Padre hacia ti. Si el Espíritu Santo yace o mora en tu corazón, Él es el que produce en ti el querer como el hacer. Pero, ¿cuál es este querer y hacer? El hacer su voluntad. El querer hacer su voluntad. Esta es verdaderamente la motivación que debemos de tener. Repito, la verdadera motivación la produce ¿quién? El Señor. Escuchen esto, no es tu casa nueva, no es tu coche, no es tu dinero, no es tu trabajo, no es tu esposo, no es tu esposa también. Hablo más fuerte para que me escuchen, ¿verdad?
no es tu ropa, es más, no es tu cuerpo. El único que produce el hacer tu voluntad, el Señor, es el que va a hacer que tú te sientas como feliz, satisfecho. Todo lo demás, hermanos, el lugar, tu casa, el agua, bueno, todo lo que existe a tu alrededor, es algo que Dios te lo da como resultado, nada más. Es algo secundario. A veces pensamos que eso es la prioridad. No, hermano, esa no es la prioridad. El trabajo, no, hermano, no es la prioridad. Ay, el esfuerzo, no, pues aunque tú hagas mucho esfuerzo, Dios no va a permitir que tú vayas más allá de lo que Dios te ha puesto un límite. No es que Dios va a hacer, espérate, ¿está de acuerdo Dios contigo? Porque a veces vivimos en una nube, ¿verdad? De ilusiones y de... No, hermano, no va a haber más allá. Si no estamos conectados, si nuestra vida, ¿verdad?, no está dirigida por el Espíritu Santo, por su palabra, ¿verdad?, no vamos a ir a ningún lado. Vamos a estar dando vueltas en un mismo lugar, como lo hicieron ¿quiénes? Los judíos en el desierto. Dios tuvo, ¿saben qué hizo Dios? Tuvo que postrarlos en el desierto. ¿A quiénes? Casi a todo el pueblo. Y me quedo corto de que casi, porque realmente los únicos que entraron a la tierra prometida, ¿quiénes fueron? Josué y Caleb, nada más 2 personas. De 3 millones de personas que salieron, 3 millones y medio de personas que salieron, nada más 2 personas entraron. Ni Moisés entró, pues, por desobediente. Entonces la adoración viene de ¿qué en primer lugar? De la obediencia. Tú dices que adoras a Dios, pero desobedeces a Dios. No, estás equivocado, hermano. No es cierto. No adoras a Dios, ¿verdad? No. Cuando tú obedeces a Dios, empiezas a adorar a Dios desde ese momento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice allá en Levítico 26, 1 al 13? A ver, alguien que me ayude a leer, por favor. Levítico 26, 1 al 13. ¿Qué dice? Él no te dice otra cosa más que ¿qué? Mira que te mando, ¿verdad? A ver, si alguien me ayuda, por favor, a leer. Adelante, Iván. ¿No haréis para vosotros del 1 al 13? Sí, si quieres del 1 al 2 y luego ya seguimos. Sí. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Ok. Fíjense nada más. Es que yo adoro a Dios, me postro durante 3 horas, pero hago mi voluntad afuera en el mundo. Qué tristeza me da decirte, pero Dios no ve las cosas así. ¿Qué hacen los musulmanes? Eso. Van a sus mezquitas y allá están muertos, ¿verdad? Hay varios muertos porque como llegan, no sé si es más de 1 millón. Sí, llega más de 1 millón de personas ahí. Es decir, cuando hay una estampida, pues pisan a la gente, ¿no? Yo sé que ha habido muertos en esos tiempos, cuando van a la Meca, le llaman. Pero, ojo, Dios, lo que Él espera es que, lo que Él espera es una verdadera adoración. Lo que Dios espera es una, ¿qué? Verdadera adoración. Dios puede recibir una adoración más o menos. No.
Dios no puede recibir una adoración pasadera. Él o recibe tu adoración completa o no la recibe. ¿Cómo te tienes que presentar a Dios? Haciendo completamente lo que Él te dice. No puedes hacer una parte y después otra parte y después otra parte y después otra parte. ¿Por qué? Porque entonces no eres tú real. ¿A qué me refiero? Voy a poner este ejemplo medio especial para que puedan comprender. Medio exagerado, pues. Imagínense que un hombre tiene 4 esposas. Desde entrada, ¿qué van a decir ustedes? Pues no, ¿verdad? No encaja. ¿Por qué 4 esposas? Sí, porque a cada una le tiene que dar, ¿qué? Lo necesario para que vivan, ¿o no es cierto? A una posiblemente le dé nada más amor, a otra le dé recursos, a otra le dé tiempo y a otra le dé ciertos esfuerzos. ¿Tú crees que está bien? ¿Saben por qué Dios llama fornicación o que la gente ha fornicado con Él? Porque así vive. El hombre así vive, en partes. ¿Le da mucho tiempo a qué? ¿A qué le puede dar mucho tiempo a una persona? Al trabajo. ¿Otro le da mucho tiempo a qué? A sus placeres. ¿Otro le da mucho tiempo a qué? ¿A qué puede ser? A los estudios. ¿Otro le da mucho tiempo a qué? No sé. ¿O le puede dar mucho tiempo a qué? A su familia. A su familia. ¿Y Dios? Ah, no, pues que Dios espere. ¿No es prioridad? Oh, está duro, ¿eh? ¿Está serio esto? Cuando una persona no le da el tiempo que Dios le merece, tú estás ¿qué? Así le llama Dios. Estás fornicando. Nosotros no podemos darle así las cosas a Dios. Dios espera una adoración ¿cómo? Total. Perfecta. ¿Me entienden? Por eso es que el ser humano todo el tiempo está ¿cómo? Con esa ansiedad. ¿Saben qué es ansiedad, verdad? ¿Qué es ansiedad? Ajá, pero ¿a causa de qué es la intranquilidad? Sí, exactamente. Todo el mundo vive en una ansiedad total, porque quiere controlar su futuro. ¿O no es cierto? Esa es la verdad. Es que ahorita voy a hacer esto para que me salga esto, y lo que sale es ¿qué? Todo lo contrario. Y hacemos esto no para que mi futuro esté asegurado. Sí, tú cómo no. Y si Dios te pide tu alma antes, ¿de qué te sirvió tanto estudio? Es que yo ya hice muchas riquezas, pero hoy vengo por tu alma, dice el Señor. ¿Y de qué te sirvió? ¿Qué tienes que hacer entonces? ¿Saben cuál es el problema de este pecado? No confiar en Dios. La ansiedad lo único que hace es limitarte para no confiar en quien Él. ¿Saben qué es Dios en sí mismo? Es soberano. Y la soberanía de Dios tiene que ver con ¿qué?
que Él controla todo lo que pasa. Así es que cuando tú piensas que vas a hacer algo, ¿qué es lo que hace Dios? Ah, mira, que es simpático. Ajá, ajá. O sea que tú estás haciendo esto, pero mira, yo te voy a hacer esto. Pero Señor, es que yo voy a hacer, te amo Señor, pero voy a hacer esto para mí, para mi bien. Ajá. ¿Y si yo no quiero que sea así? ¿Eso se llama qué? ¿Sabes qué es lo que haces cuando tú quieres hacer tu voluntad? A ver, repítame otra vez eso. Es una rebelión. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa cuando tú te rebelas? Te constituyes ¿qué? Enemigo de Dios. Qué tremendo. ¿Qué tienes que hacer entonces? Señor, ¿verdad? Aunque te cueste mucho, ¿verdad? Señor, aquí está ¿qué? Mi vida. Yo creo que tú me escuchas y te entrego mi corazón para que tú dirijas mi vida. Y vienen a tu mente una bola de cosas que tienes que hacer y que se te llamó la atención esta cosa y la quieres lograr y ya estás haciendo esta, pero no estás satisfecho, quieres hacer otra cosa y te llenas de ¿qué? De tantas actividades. Nos hacemos pelotas, ¿verdad? No sabemos ni qué queremos ya. Y empezamos a ¿qué? A desobedecer en el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Empezamos a amar ¿qué? Lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Esto no es adoración. Estamos inmersos en una bola de ideas y de pensamientos y de que si no se sabe si ya comió la puerquita y que esto pasó por esto ¿y qué sucede? No sucede nada. Nuestra vida queda sin sentido. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Confiar en Dios, confiar que Él es soberano, que Él sí puede hacer las cosas, que Él sí nos puede ayudar o no. Sí, porque Él es el que coordina todo. Pero si no nos ponemos en sus manos, si no pedimos a Él que Él nos guíe, ¿qué va a pasar? Nuestra vida va a ser un caos total. ¿Por qué? Porque realmente no honramos a Dios. Porque realmente hacemos siempre ¿qué? Nuestra voluntad. Y por cierto, no es santa voluntad, ¿eh? Es todo lo contrario, ¿verdad? Pueden llamarle ególatra voluntad y es que Dios me va a bendecir aquí. ¿Cuándo te lo dijo? ¿Cuándo te dijo Dios que te iba a ayudar realmente? Si no le has puesto a Él tu corazón. ¿Estamos de acuerdo?